El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a este servicio dominical de su iglesia La Biblia Dice. Saludamos con un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que nos están hoy acompañando, y también queremos saludar muy especialmente a todos ustedes que se están uniendo hoy o quizás algún domingo antes y que no conocen de la iglesia La Biblia Dice. También ustedes sean muy bienvenidos. En medio de esta situación que estamos viviendo, que estamos padeciendo de relativo encierro de esta pandemia global, pues nada mejor que un servicio dominical para escuchar la palabra de Dios, para refrescarnos con el mensaje de Dios. Y entonces, pues en este sentido, yo quiero invitarlos a que oremos y pongamos en sus manos esta enseñanza de hoy, para que sea Dios hablándonos a nuestro corazón, para que sea Dios tocando nuestra fibra, nuestra mente, nuestro corazón, y nos enseñe todo lo que Él quiera que nosotros aprendamos. Entonces vamos a orar y vamos a poner este servicio en las manos del Señor.
Amado Dios, amado Padre Celestial, muchas gracias Señor te damos por tenernos hoy aquí con nosotros en esta mañana de domingo, estando aquí presentes Señor, muchos distantes tal vez en cada uno de nuestros hogares, nuestras casas, pero Señor unidos con un solo corazón para alabarte Señor, para bendecirte, para reconocer tu grandeza y tu poder en nuestras vidas Señor. Queremos, Padre, en este momento pedirte que nos perdones, Señor. Queremos pedirte que limpies nuestros corazones, que quites cualquier mancha de pecado, Señor, que nos haga daño, que entorpezca esta relación que queremos tener hoy contigo, pura, Señor, clara. Y nos perdones, Señor, quites todo pecado que se encuentre con nosotros. Amado Dios, y también queremos pedirte, Padre, para que tú estés hoy recibiendo estas alabanzas, estas canciones que cantamos a ti, Señor, con el corazón. Te pedimos que recibas para tu honra y gloria todo esto que hacemos para ti, Señor. Y también queremos pedirte, Padre, para que tú estés tocando nuestros corazones, nos estés enseñando tu palabra, Señor, para que tú estés edificándonos, Señor, y aún, Señor, para que algunas personas que no te conocen, Señor, tú estés llegando allá a sus corazones, Señor. Tú estés hablándoles hoy a sus corazones y siembres la semillita, Señor, la semilla de tu evangelio, Señor, en ellos, Padre bendito. Señor, dejamos en tus manos este servicio, esta alabanza, a nuestros niños, a los pequeñitos, para que también sean edificados, Señor, con las lecciones que van a aprender hoy, con las clases de niños. Amado Padre, y te pedimos para que estés al control de este servicio a ti y de todos los servicios que se hacen en tu nombre, Señor, de la Iglesia La Biblia Dice, en cualquier ciudad de Colombia y en el mundo, amado Dios. Te oramos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, Iglesia, muy bien. Entonces, ya habiendo puesto esta mañana en manos de Dios, los invito a que cantemos esta segunda canción, Lo que necesito. Vamos a cantarla con nuestro corazón, vamos a entonársela a nuestro Señor, y así como dice la canción, por más de que estemos en esta tormenta, si Él va en nuestra barca, no hemos de temer nada, sus manos siempre nos ayudarán. Y eso es lo que queremos, que Jesús vaya en nuestra barca, nos acompañe en estos momentos de dificultad y de angustia, y nos permita salir adelante. Entonces, hermanos, amigos, vamos a cantar Lo que necesito. Estás conmigo,
gozo poder cantarle al Señor, y qué canción tan hermosa la que acabamos de cantar. Nos anima y nos da ese descanso de que si Él está con nosotros, no importa lo que venga, de sus manos y con su ayuda podemos soportar y podemos seguir adelante. Sigamos animados cantándole al Señor cada una de estas canciones que nos recuerdan sus promesas y que nos animan a seguir adorando al Señor. Bien, si te estás conectando en este momento, te damos nuevamente la bienvenida y quiero pedirles el favor a todos que busquemos nuestra Biblia. Tenemos nuestro buen hábito de, como iglesia, juntos estudiar la palabra de Dios, reunirnos y leerla. Lo estamos haciendo en orden y ya vamos allí en el Evangelio según San Marcos. Así que te pido el favor que busques tu Biblia. Ojalá que estés animando también a tus hijos a que te estén acompañando a leer la palabra de Dios, que ellos también puedan buscarla, que si no saben todavía leer, tú puedas ahí guiarlos y mostrarles con tu dedo en dónde vamos y cuál es la parte que estamos leyendo. Entonces vamos a buscar todos Marcos capítulo 14 y vamos a leer los versículos 12 hasta el 25. Hace 8 días quedamos allí en el versículo 11 y ahora hoy retomamos versículo 12. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Bueno, qué bien que estemos ahí atentos a escuchar, a leer la palabra de Dios, y te animo a que tú también tengas ese encuentro diario con el Señor, leyendo la Biblia en orden a través de tu devocional. Bien, quiero compartir en este momento unos anuncios muy importantes para que los tengamos muy presentes durante esta semana y aún durante estos 15 días. Primero, recordarles que como iglesia estamos orando por esa misión que tenemos de Colombia para Cristo y una plataforma a las naciones. Y lo que estamos haciendo es que estamos durante 15 días orando de manera especial por un pastor o por un misionero de las diferentes iglesias de la Biblia dice en Colombia y en el mundo. En esta ocasión vamos a estar orando por nuestro pastor fundador de la Biblia dice, pastor misionero Pablo Clark y su familia. En este momento Pablo es el encargado de la iglesia en Santa Marta, de la obra que allí está comenzando. Entonces oremos por él, oremos por su familia y por la iglesia en Santa Marta. Que estemos estos 15 días como iglesia orando por nuestro pastor Pablo Clark.
También contarles que ya está todo listo para tener nuestra casa de oración este próximo sábado 11 de julio a las 7 de la noche. Nos tomamos una semana más para preparar mejor esta casa de oración. El tema principal es la familia y por supuesto estaremos orando también por Colombia y las naciones. Entonces yo te animo a que escribas el correo electrónico de la iglesia para que envíes allí tus peticiones o tus acciones de gracias acerca de la familia, o si no, a los teléfonos de WhatsApp de Constanza o de Lucas. Entonces anímate a enviar esa o esas peticiones importantes y vamos a estar juntos orando sábado 7 de la noche en nuestra casa de oración, pero que envíes con tiempo desde ya tus peticiones. Bueno, también contarles que esta semana continuamos con nuestros discipulados de manera normal, que estemos atentos a nuestro encuentro a través de la plataforma Zoom, donde tenemos ese encuentro personal diario, y que estemos atentos al horario que nos corresponde. También si estás asistiendo a estos servicios y quieres o estás interesado en estudiar la palabra de Dios, próximamente se va a dar la apertura a un nuevo curso. Nuevos cursos son cursos cortos en donde damos las enseñanzas, las bases para aprender la palabra de Dios. Entonces estamos desde ya avisando para ese nuevo curso que dentro de poco se va a abrir, aunque estés también animando a tus amigos, tus familiares, animándoles para que se puedan inscribir en este nuevo curso que próximamente comenzará. Listo, muy bien, son entonces esos anuncios importantes, y también quiero, iglesia, que estemos muy atentos a nuestras peticiones especiales durante esta semana. Bien, contarles entonces que estemos de manera especial orando. Recuerden que esa obra se hace de rodillas, se hace orándole al Señor, y muchas veces nos desgastamos físicamente y no hemos hecho lo primero, que es orar. Oremos para que Dios nos dé oportunidades y puertas abiertas para que podamos compartir el Evangelio, aún en medio de esta situación de aislamiento. Oremos por ello. Oremos también, precisamente, Dios ha abierto una puerta, una oportunidad especial. Hemos sido invitados por la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de aquí de la ciudad de Cúcuta para que presentemos una charla sobre cómo fortalecer la fe en estos tiempos de crisis. Entonces ellos han generado unos espacios de tertulia, de charla los viernes a las 4 de la tarde, y para este viernes 10 de julio pues su servidor ha sido invitado para dar esta charla. Entonces oremos para que Dios permita que muchas personas se conecten, aquellos que Dios esté tocando el corazón y que necesiten de verdad de Dios en sus vidas, que mucha gente se pueda conectar, y también para que Dios me dé esas palabras de gracia, de sabiduría, para que pueda llevar ese mensaje de salvación y ese mensaje de relación con Dios, ese mensaje de fortaleza en la fe. ¿Listo? Acompáñenme en esa oración, por favor, iglesia y amigos, se los suplico. También para que estemos orando por nuestra iglesia hija de Río de Oro, que Dios les dé crecimiento espiritual, madurez y fruto. No dejemos de clamar por Río de Oro, por cada una de las personas que hemos conocido allí, y también por Ocaña. Si conoces a alguien de uno de estos lugares que quiera estudiar la palabra de Dios, aún lo podemos hacer de manera virtual. ¿Listo? Oremos y clamemos por estos dos pueblos que tanto amamos, y también por esa provisión física para cada uno de los miembros de la iglesia, para cada uno de nosotros, que estemos orando por esto. Listo, bien, miren, terminando aquí nuestros anuncios, pues recordarles que hace 8 días comenzamos esta serie donde Hernán Moncada, uno de los pastores de la Biblia dice de Cali, estuvo invitado a través de nuestro servicio virtual para que él fuera el encargado de dar la enseñanza, esa enseñanza que él ya compartió con la iglesia de Cali y que las estamos nosotros también escuchando. Ya vimos la primera, en donde Dios usaba a Hernán y nos desafiaba sobre esa instrucción de cómo estar firmes en la batalla. Pues muy bien, hoy vamos a continuar para que podamos darle entonces esa secuencia a esas enseñanzas. Entonces hoy vamos a continuar también con la segunda parte. La segunda parte, donde vamos a estar desafiados ahí en Efesios 6:12 acerca de la advertencia.
la advertencia que Dios quiere darnos. Entonces alistemos nuestro cuaderno de apuntes, que podamos escribir allí esas cosas prácticas que Dios nos enseña, nuestra Biblia, y ya en pocos minutos estaremos escuchando ese mensaje de la palabra de Dios. Bien, y ahora, antes de que los niños reciban su invitación para conectarse con su clase de niños, que ojalá papás estén animándoles y proporcionándoles todas las herramientas para que se puedan conectar y que aún nosotros también escuchemos el mensaje de la palabra de Dios, vamos antes a cantar una canción más, una canción hermosa que nos habla y nos anima de anunciar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, su salvación, de ir a ese mundo y llevar esas buenas nuevas, algo por lo que oramos y ahora que le queremos cantar al Señor. Entonces todos juntos unámonos a una sola voz para cantar con todo el corazón esta canción al Señor, aun si no te la sabes, que puedas leer las letras y cantar allí en el fondo de tu corazón. Sigamos disfrutando de este servicio y de todo lo que el Señor nos tiene durante esta mañana. Me amaste y a Jesús tu Hijo enviaste, lo entregaste hasta morir, su amor fue hasta el fin, dejó su trono, se humilló en obediencia a ti, Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré, quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Junto a ti viviré, dispuesto estoy a obedecer. Tu sentir deseo tener, en tu poder te seguiré. Dejó su trono, se humilló en obediencia a ti, Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré, quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor,
Guíame, úsame, majestad. Guíame, úsame, majestad. Hola Iglesia, buenos días a todos nuestros invitados también. Y bueno, después de haber alabado a nuestro Dios, que sepamos que esa es la mejor manera para entrar ahora a la Biblia, y te pido pues que alistes tu Biblia. Vamos ubicándonos todos en Efesios capítulo 6. Hemos venido aprendiendo ya durante varios meses, como les recordaba hace 8 días, y lo hago pues para recordarle a aquellos amigos que nos están acompañando hoy, tal vez por primera vez, o los que han venido últimamente conectándose a este servicio en línea. Les cuento que como iglesia hemos venido aprendiendo la carta a los Efesios. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, te pido que te ubiques en Efesios capítulo 6. Seguiremos hablando acerca de esta batalla espiritual en la que Dios quiere que estemos firmes en la batalla. Hoy Dios quiere animarnos a depender completamente de Él, a depender más y más de Él para poder resistir los ataques del enemigo. Y para eso, hoy Dios quiere llevarnos a comprender bien de qué se trata esta batalla. Hace 8 días comenzábamos en Efesios capítulo 6, versículo 10, y veíamos que entrábamos en la parte final de la carta, cuando Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, a los creyentes: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Diciéndoles, después de todo lo que ya les dije, y finalmente, ahora quiero que se fortalezcan en el Señor. Y en relación con este tema, firmes en la batalla, hace 8 días aprendíamos la primera parte. ¿Recuerdan que les mostraba cómo este tema lo hemos dividido en 3 partes? Hace 8 días empezamos con la primera parte, que es la instrucción, de los versículos 10 y 11 del capítulo 6. La segunda parte es la advertencia, versículos 12 y 13. Y la tercera parte en relación con este tema, firmes en la batalla, es la armadura, versículos 14 hasta el 20. Hoy estaremos en la advertencia. La instrucción ya la vimos el domingo anterior. Hoy estaremos en la segunda parte, la advertencia. Y Dios quiere advertirnos acerca de la batalla espiritual en que nos encontramos. Dios quiere que entendamos de qué se trata esta batalla. Primeramente, que sepamos que enfrentamos y enfrentaremos esta lucha, esta batalla espiritual. En esta advertencia también Dios quiere que sepamos cuál es la intensidad de esa batalla, de qué se trata todo esto que estaremos aprendiendo. También en esta advertencia Dios quiere llevarnos a entender contra quién es la batalla. Y por último, cuál es la única forma para poder resistir los ataques del enemigo en esta batalla. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Leamos una vez más, hace 8 días lo leíamos, el versículo 10 y 11 que ya estudiamos, y luego leeremos versículos 12 y 13 que son los que estudiaremos esta mañana. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y versículos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Acompáñenme a orar y le pedimos a Dios que Él sea nuestro Maestro y quien abra nuestro entendimiento y nos permita ser animados por Él para saber cómo resistir en medio de esta batalla. Señor, queremos darte gracias por la posibilidad que nos das de alabarte hoy en familia, unidos como iglesia y también de llegar a tu palabra. Y te suplico, Padre, que tú uses cada palabra que sale de tu boca para llegar a la necesidad nuestra, a la necesidad de tu iglesia, a la necesidad también de nuestros amigos que hoy se conectan a este servicio en línea, Señor. Te ruego que a través de ella, de tu palabra, de la Biblia, escuchemos tu voz advirtiéndonos cómo es realidad esta batalla espiritual a la que nos enfrentamos y cómo es que el enemigo con su ejército quiere atacarnos. Pero Señor, finalmente sabemos que la victoria es tuya, que ya tienes la victoria. Anímanos hoy así, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor, que necesitamos fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, entendiendo de qué se trata esta lucha, Señor. Habla a nuestros corazones. Fortalécenos hoy, Señor, y si alguno de nosotros ha estado en desánimo a lo largo de esta semana, tal vez enfrentando, viviendo esta lucha espiritual de la que hemos empezado a aprender, si alguno está o ha estado ahí, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos fortalezcas, nos levantes y nos ayudes a seguir estando firmes delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén. Muy bien. Entonces, después de haber leído los versículos en los que Dios quiere enseñarnos esta segunda parte de la advertencia, quiero mencionar un par de cosas más antes de entrar con el primer punto. En esta segunda parte de la advertencia, si te fijaste bien en la lectura, Dios no nos está llamando a la ofensiva, no nos está llamando a atacar, sino a resistir, a estar firmes en la batalla. Es una advertencia sobre la realidad de esta batalla que enfrentamos, una batalla espiritual, no es cualquier batalla, que no libraremos con nuestras armas, como también aprendíamos hace 8 días. Entonces, alistémonos para entrar en el primer punto. El primer punto de esta advertencia es: tenemos una lucha. Dios quiere advertirte, quiere advertirnos. Tenemos una lucha. Leamos una vez más versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, lo primero que vamos a ver para recibir esta advertencia de la lucha que tenemos es aprender qué clase de lucha es. ¿Qué clase de lucha es la que está hablando Pablo? ¿Qué clase de lucha es la que Dios nos quiere advertir? ¿Sí? Antes de ir profundizando más, lo primero que este versículo nos hace entender es que obviamente tenemos una lucha. Tenemos una lucha. Hace 8 días también decíamos que esa batalla espiritual es contra la iglesia. Y si tú estás en Cristo, si tú eres un verdadero creyente,
un pecador que un día te arrepentiste de corazón y clamaste a Jesús, al Hijo de Dios, clamaste por su perdón, por su salvación, que entrara en tu vida y te perdonara y te transformara, te salvara, te diera vida eterna. Ahora tú estás en Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo, el tema principal de esta carta a los Efesios. Si estás ahí, si estamos ahí, Dios quiere que sepamos y quiere advertirnos que tenemos una lucha. Veamos la palabra lucha en la historia. La palabra griega que se usa en los escritos originales de la Biblia y que en este versículo al español se traduce lucha, ahí en donde dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, esta palabra en el griego es su única mención en la Biblia, única vez que se menciona. Históricamente era usada para identificar la lucha libre. La lucha libre era una competencia entre dos que se decidía cuando el contrincante vencedor, el que ganaba, dominaba al otro, dominaba al oponente al lanzarlo sobre el suelo y dominarlo poniendo su mano sobre el cuello. Así se definía esta competencia. En la época en que Pablo escribió esta carta, que fue entre el año 60 y 62 después de Cristo, no existía todavía el Coliseo Romano. El Coliseo Romano se empezó a construir aproximadamente entre el año 70 y 72 después de Cristo. Entonces, en esta época en la que estamos leyendo lo que pasa en Éfeso, no existía el Coliseo Romano. Nerón era el emperador de Roma. Nerón tuvo la fama y tiene la fama todavía de haber sido el emperador más tirano y extravagante, perseguidor y asesino de cristianos. Asesinó a su propia madre y a su hermano con tal de adquirir poder, de llegar a donde él quería. El emperador que más cristianos persiguió y asesinó, haciendo cosas aberrantes, terribles con los que confesaban a Cristo, con los que no negaban su fe. Este emperador, Nerón, cambió el concepto de este deporte, de este combate, de esta competencia que era la lucha libre. Esta competencia venía como una tradición en Roma por su relación con la antigua Grecia. Pero Nerón había cambiado su concepto y lo desvió hacia un espectáculo violento que despertaba y a la vez llenaba las emociones del público romano. Entonces, después de haber sido un deporte, se convirtió en una lucha a sangre, en donde por lo general uno de los contrincantes moría. Se enfrentaban gladiadores entre ellos mismos, o un gladiador con una fiera, con un animal salvaje, hambriento. Eran cosas terribles. Fue lo que Nerón hizo con este deporte antiguo que venía de Grecia. Entonces, esta palabra en el griego, que se traduce como lucha en el español, identificaba esa lucha libre de la que les acabo de hablar. Como toda lucha, aquella tenía un lugar en donde ocurría. ¿Y en dónde ocurría? Ocurría en la arena de los antiguos circos romanos. Hablando de nosotros, el versículo 12 empieza diciendo porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hablando de nosotros, esta lucha que tenemos también tiene un lugar específico. También ocurre en un lugar. Y el lugar preferido del enemigo, ¿recuerdan que aprendíamos quién es nuestro enemigo, el diablo? El lugar preferido del diablo, de nuestro enemigo, para llevarnos a esa batalla es la carnalidad. La carnalidad del creyente es el lugar preferido del enemigo para librar y llevarnos a esta lucha. No es el único lugar, pero sí su preferido. Recordemos que nuestra carne, nuestra antigua naturaleza, se opone a la voluntad de Dios. Se pone al deseo del Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros, en los que somos creyentes por tener a Cristo en el corazón. Busquemos Gálatas capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5,
versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, espíritu con E mayúscula, hablando del espíritu de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te fijas? Hay una batalla, hay una controversia, una oposición entre nuestra carne y el espíritu. El deseo de nuestra carne va en contra del deseo del Espíritu, del deseo de Dios, y se opone. Nuestra carne se opone para que no hagamos lo que queremos, lo que deseamos, para que no hagamos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cuando alimentamos más nuestra carne, y nuestra carne es la que más controla nuestra vida, ese es el campo preferido del enemigo para empezar a lanzar sus ataques, para lanzar sus acechanzas, como ya aprendimos. Vamos a Romanos capítulo 7, un poco más a la izquierda. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice el versículo 18, hablando Pablo a la iglesia de Roma: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí Pablo nos está enseñando esa verdad de nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, de lo que hay en nuestra carne. Y Pablo dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mira, aquí en nuestra carne no está el bien. No está el deseo de agradar a Dios, de conocer a Dios, de hacer la voluntad de Dios, no. Acá, en nuestra carne, está el deseo de pecar, de rebelarnos contra Dios, dudar de Dios, dudar de su palabra, hacer lo que a la carne le antoja. Mira, nuestra carne, nuestra antigua naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que tenemos, se relaciona con el diablo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo por años la tuvo bajo control, llevándonos a pecar, siendo esclavos del pecado, esclavos suyos. Entonces ahora en esta carne en donde no mora el bien y que se opone al deseo de Dios, a la voluntad de Dios, esta carne se relaciona con el diablo. El diablo utiliza los deseos de nuestra carne, utiliza el sistema también del mundo para jalar nuestra carne y llevarnos a la derrota en esta lucha. El espíritu se relaciona con Dios porque Dios, cuando nos dio vida, cuando clamamos por su perdón, su salvación y Jesús entró en nuestro corazón ese día, Dios nos selló con su Espíritu Santo. Entonces el espíritu que ahora está en ti, que ahora está en nosotros, en cada verdadero creyente, este espíritu se relaciona con Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Y cuando alimentamos más nuestra naturaleza espiritual nos llevará a hacer la voluntad de Dios. Y entre estas dos, entre nuestra carne y nuestro espíritu, el espíritu de Dios en nosotros, hay una parte intermedia y es nuestra mente. Y es la parte decisiva. Es la que decide. Lo que tú más estás alimentando, tu naturaleza carnal o tu nueva naturaleza, la espiritual, en tu mente se tomarán las decisiones de a cuál naturaleza vas a seguir, a cuál vas a obedecer. Te menciono 3 ejemplos y te doy más o menos la cita bíblica para que, si quieres estudiarlo, lo revises, de cómo personajes famosos en la Biblia que tenían un buen andar, un buen testimonio, una buena relación con Dios, en un momento de sus vidas fallaron y fueron derrotados en la batalla y fueron derrotados por el enemigo y el enemigo los puso contra el suelo, dominándolos. Y estos personajes, grandes personajes de la Biblia, ¿por qué llegaron a ese punto? Por dejarse llevar por su carne. En su mente tomaron la decisión de agradar a su carne, seguramente por estar alimentando más esa naturaleza. El ejemplo de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, cuando se levantó tarde, no estaba haciendo lo que un rey debía hacer en esa época, su relación con Dios muy regular,
y vio a una mujer bañándose desnuda y falló. El diablo atacó, lo tentó con los deseos de sus ojos y David falló. Eva tenía una relación cara a cara con Dios, directamente con Dios, escuchando la palabra de Dios directamente. Y un día vino el diablo y le habló poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Y ella qué hizo? Dudó y en su mente, dudando, decidió pecar, desobedecer a Dios. Y Pedro, el apóstol, también un día delante de Jesús, bueno, el ejemplo de Eva no lo mencioné, Génesis capítulo 3, los primeros 6 versículos. Y Pedro en capítulo 16, desde el versículo 21 en adelante. Pedro ahí también haciéndole caso a su carne, oponiéndose a que Jesús hiciera aquello por lo que fue enviado a la tierra, oponiéndose prácticamente al plan de salvación de la humanidad. ¿Y por qué esos tres personajes quedaron ahí y fueron vencidos en ese momento? Ya te lo dije. La carne, su mente decidió desobedecer a Dios. Entonces, estamos hablando de la clase de lucha que tenemos. Lo primero que acabamos de ver es que es necesario que entendamos que tenemos una lucha. Y lo segundo, para saber de qué clase de lucha estamos hablando, es decir, que se trata de una lucha espiritual. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo empieza hablando la parte de la negación, diciendo de qué no se trata esta lucha. Y esta lucha no se trata de un enfrentamiento contra sangre y carne. Veamos cómo esta expresión sangre y carne se refiere al ser humano o a un animal, una fiera salvaje, en la arena, como lo que pasaba en Roma, en esos antiguos circos romanos. No se refiere a un humano ni a una, perdón, se refiere a un humano o a un ser, a un animal. La expresión sangre y carne, vamos a verla en las pantallas, 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hablando de cómo ese reino de Dios, el reino espiritual que Dios ofrece a los que creen en Jesucristo como su Salvador, como el Hijo de Dios, ese reino no lo heredamos en carne y sangre, es un reino espiritual en donde no entramos físicamente, no tiene nada que ver con la parte física. Entonces la expresión sangre y carne se refiere al ser humano. Génesis 9:4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Carne y sangre. Es un ser vivo, humano, animal, en el caso de Génesis 9:4. Entonces les muestro estos dos versículos para que entendamos mejor que cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, está diciendo que no es una lucha contra las personas, contra un hombre, contra un ser humano, ni contra una fiera salvaje, no. Es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual y podemos resultar heridos. Recordemos que el diablo es un ser espiritual y por lo tanto sus ataques son espirituales. ¿Sabes quiénes son los más débiles frente a los ataques del diablo? Muy bien. Tal vez lo recordaste, lo acabamos de decir. Los creyentes que están en la carne, andando en su carne, en los deseos carnales, son los más débiles ante estos ataques espirituales del diablo. Y yo quiero que pensemos acá cómo estamos andando, cómo estás tú. Si hoy fuera uno de esos días en que el diablo quiere atacarte, tentarte, ¿cómo estás hoy frente a eso? ¿Estás andando en tu carne o estás andando en la llenura del Espíritu, con tu mente llena de la palabra de Dios, limpio, obedeciéndole a Dios? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo sería esa lucha si tuviera lugar en este momento? ¿Recuerdas cuál es la fruta preferida del diablo? Sí, tal vez muchos la recordamos. La fruta que más le gusta al diablo es la papaya. Porque quien da papaya
verá al enemigo actuando. Entonces, recordemos, iglesia, la carnalidad es el mejor ambiente, el mejor lugar en donde el diablo quiere librar esa lucha, hacer esos ataques contra nosotros. Y no podemos dar papaya, no podemos andar en la carne, porque la carne es débil, porque nuestra carne no mora el bien, porque nuestra carne se opone al deseo del Espíritu, se opone a hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer concesiones, por más pequeña que sea. Necesitamos depender de nuestro Dios. Y como aprendíamos hace 8 días, fortalecernos en el Señor, nuestra dependencia de Él para poder experimentar su fuerza, su poder, obrando en nosotros. Quiero que veamos un ejemplo. En la pantalla va a salir Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, y hacer la aplicación hacia nuestras vidas. Dice Eclesiastés 10:1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y quiero que pienses en lo siguiente: piensa en un perfume muy fino, uno de los mejores, tal vez uno de los más costosos que pueden existir por su proceso, por la casa que lo fabrica, que lo produce, por sus componentes. Mira, si a ese perfume, el mejor del mundo, el más costoso del mundo, le llega a caer una mosca chiquitica, dejará de ser el mejor perfume, dejará de ser el más costoso. Eso le quitará valor, mucho valor. Lo mismo le pasa al que es estimado como sabio y honorable cuando se permite cometer una pequeña locura. Lo mismo pasará a un creyente, estimado como sabio y honorable, estimado como el cuerpo de Cristo, bendecido con toda bendición espiritual, santo, sin mancha. Aquel creyente que, siendo estimado de esta manera, como ya aprendimos en Efesios, comete una pequeña locura, será como ese perfume delicioso al que le cae una mosquita. Entonces, así será en esta lucha. Si estamos andando con el Señor y en algún momento hacemos una concesión chiquitica frente al pecado, frente a nuestra carne, para cometer una pequeña locura, un pequeño pecado, una pequeña canita al aire, la consecuencia será triste y lamentable, como lo fue sobre ese gran perfume del perfumista. Entonces, recordemos lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo y no estamos hechos para llevar vidas carnales. Dios no quiere eso. Él nos permite escoger, pero siendo lo que somos, necesitamos, y Dios quiere que escojamos, andar haciendo su voluntad, como hemos venido aprendiendo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Leamos en Hebreos capítulo 12 desde el versículo 3 y 4 inicialmente, y no pases la página. Versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, está hablando de Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hablando de Jesús y de lo que Él sufrió tal contradicción de pecadores, una contradicción de tal magnitud que Dios lleva a decirnos esto, que lo consideremos. El justo muriendo por los injustos, el Hijo de Dios muriendo por los pecadores. Jesús, cuando vino a la tierra para cumplir con la voluntad de Dios y cuando iba a la cruz para cumplir con su plan salvador, sufrió el peor ataque satánico de todos, físico y espiritual, y lo hizo por nosotros, lo hizo por ti y por mí, lo hizo para salvar tu alma y salvar la mía, lo hizo para salvar a todo aquel que en Él cree, que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder para perdonar los pecados y para salvar y dar vida eterna. Y mira, ninguno ha soportado como lo hizo Jesús, ninguno ha soportado algo parecido
por causa del pecado, como dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y aquí Pablo está utilizando la realidad de esas batallas contra gladiadores, llevándola a la vida espiritual, a la batalla espiritual. Y ninguno ha luchado hasta la sangre por el pecado. Jesús lo hizo en la cruz, derramando su sangre hasta morir por tu pecado, por mi pecado. No podemos andar en la carne, siendo carnales, cuando el Hijo de Dios sufrió el peor de los ataques, la peor de las batallas, por ti y por mí. ¿Será que Él lo hizo para que ahora nosotros andemos como nos plazca, carnalmente en nuestros deseos? No, lo hizo para salvarnos, darnos vida eterna, y ahora, siendo sus hijos, su cuerpo, su iglesia, andemos como es digno de la vocación con que Él nos llamó, aplicando lo que hemos venido aprendiendo tan claramente en esta carta, a los Efesios. Sabemos que si andamos en la carne, resultaremos heridos. Ahí mismo en Hebreos capítulo 12, leamos el versículo 12. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabes? Tal vez has caído en esta batalla. Tal vez durante esta semana caíste. Llegó el diablo y atacó, y ahí estuvo poniendo en duda su palabra, sus promesas, tal vez su llamamiento en tu vida, haciéndote dudar de todo y de todos, tus sentimientos y tus pensamientos, jugándote una mala pasada, y caíste y fallaste. Hoy el Señor te dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabes? Sabemos que la carnalidad es el campo preferido por el diablo para atacarnos y llevarnos a caer derrotados, pero Dios es misericordioso y siempre nos da una nueva oportunidad. Y si ahí estuviste tú esta semana, hoy Él te dice: levanta tus manos y endereza tus rodillas. ¿Sabes? Si eso pasó contigo esta semana, reconcíliate con Él, humíllate delante de Dios y pídele perdón por haber caído, por haber dudado, por haberle desobedecido, y vuelve a lo que aprendíamos hace 8 días. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, quiero hablar aquí a la iglesia, y pedirles a todos que no pasemos por alto esto que estamos hablando. El hecho de no vernos cada 8 días en la iglesia, físicamente en los discipulados, tal vez te haya llevado a pensar que puedes tener la vida como tú quieras. Y no, mira, no es así. El Señor te ve. Los ojos suyos están sobre todos los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios te observa y espera de ti lo mejor para Él. No descuides tu intimidad con el Señor. No descuides tu andar con el Señor. No caigas en la carnalidad, porque Él no te salvó para eso. Él sufrió el peor ataque para que tú andes en victoria, lleno de Él, lleno de su Espíritu, lleno de su palabra. Y no quiere verte derrotado. Y aquí quiero también hablar a aquellas personas que en este momento están entendiendo y saben que están lejos de Dios y que su vida solamente se limita a esa parte carnal, pecaminosa. Mira, si tú estás ahí, igual acabamos de leerlo. Jesús sufrió lo peor que cualquier persona podía sufrir allí en la cruz. No solamente hablando de la muerte física, sino que sobre Él cargó, sufrió, recibió el pago, el peso del pecado de la humanidad, del pecado tuyo y el pecado mío. Y nadie ha sufrido tal cosa como la sufrió Jesús. Y Él la sufrió para salvarte a ti. Si hoy tú entiendes que estás lejos del Señor, también Él quiere que tú levantes tus manos, endereces tus rodillas. Hoy el Señor quiere que tú le pidas perdón, que te arrepientas, que reconozcas que Jesús libró esa batalla en la cruz para salvarte a ti y que resucitó para darte vida eterna. Entonces,
Tenemos una lucha y ya sabemos qué clase de lucha es. Estamos hablando de esa primera parte de la advertencia. Tenemos una lucha, es lo que Dios nos advierte. Y ya vimos de qué se trata esta lucha. Y ahora veamos contra quién es esta lucha. Leamos nuevamente el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No suena como cualquier cosa, ¿cierto? La batalla no es contra cualquiera. Suena complicado, suena intenso y también suena algo desconocido, ¿cierto? Muchos términos, palabras que seguramente no conocemos. Y vamos a verlos uno a uno para que entendamos contra quién es esta lucha, contra quién es esta batalla. Pero antes de ver contra quién, yo quiero que sepas algo. Que por más duro que suena, por más que esa lucha sea contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, por más que sea así de fuerte como suena, Cristo ya obtuvo la victoria. Nuestro Señor Jesucristo tiene la victoria sobre el diablo y sobre todo este arsenal que acabamos de leer y sobre todos sus poderes demoníacos. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después de la venida de Cristo, ¿qué pasa? Versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, eliminado todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y sabes, según Apocalipsis, esto ya sucedió. Cuando Cristo triunfó en la cruz, despojó a todos esos principados y potestades espirituales de maldad y las exhibió públicamente, mostrando su victoria sobre el diablo, sobre sus demonios, sobre la muerte, sobre el pecado. Y en su segunda venida, como lo acabamos de leer, que Apocalipsis también nos deja ver claramente cómo serán esos días. Vemos que la victoria le pertenece a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 desde el versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, hablando de lo que Dios hizo con nosotros por medio de Jesucristo. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Con el triunfo de Cristo en la cruz, despojó a los principados y potestades de los que estamos leyendo en el versículo 12 y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La muerte de Cristo, su muerte no fue una derrota, fue su victoria sobre el diablo y sus agentes. Y entendiendo la victoria de Cristo sobre el diablo y todo su ejército, también debemos entender y recordar que nosotros, su iglesia, tenemos la misma posición de victoria que Jesús tiene. Efesios capítulo 3, versículo 10, que lo estás viendo en tu pantalla, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros, por medio de la iglesia. No de la Biblia dice, sino de
cada verdadero creyente en Cristo Jesús de su cuerpo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esos principados y potestades, seres espirituales con poder y con autoridad, tanto buenos como malos, un día verán la multiforme sabiduría de Dios manifestada por medio de la Iglesia. Entonces, Iglesia, tenemos la misma posición de victoria que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene. Entonces, esta batalla, esta lucha es contra Satanás y todo su ejército espiritual en diferentes niveles y rangos. Y vamos a ver cada una de esas descripciones o rangos que Efesios capítulo 6, versículo 12 nos da. Primero dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Esos principados son ángeles caídos, demonios. Comprende todo el ejército espiritual del diablo. El significado de esta palabra es comienzo o primer estado. Y con este significado podemos ver claramente al comparar la escritura con la escritura de quién está hablando Dios. Judas capítulo 1 versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Es la misma palabra en el griego que traduce principados en Efesios 6:12. Y esta dignidad se refiere al primer estado de esos ángeles creados por Dios con autoridad, con poder para alabar a Dios. Pero estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos ángeles son los demonios, el ejército demoníaco de Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 nos enseña que ese ejército de ángeles que perdieron, que no guardaron su dignidad, corresponde a la tercera parte de todos los ángeles. ¿Y sabes cuántos ángeles existen? Ponte en la tarea de contar las estrellas y a ese número sácale la tercera parte, y ese es el número de los ángeles que no guardaron su dignidad y que ahora hacen parte del ejército de Satanás. No es un número pequeño, son bastantes. El versículo 12 dice que esta lucha es también contra potestades. Y estas potestades son los mismos ángeles caídos, pero con un rango específico, con una función también específica. Ese rango, ese poder es el de tener el imperio de la muerte, el poder que tiene bajo dominio a los pecadores. Significa autoridad sin límites, autoridad sin restricciones. Estas potestades de Satanás tienen poder, un poder superior al de los hombres, pero inferior al de Dios. Sin límites, con tal de impedir el evangelismo, con tal de impedir que nosotros, el cuerpo de Cristo, prediquemos a Jesús. Hacen lo que sea con tal de impedir que alguien que está en la oscuridad espiritual escuche el evangelio. Vamos a Hechos capítulo 26 versículo 18. Hechos capítulo 26, el versículo 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, aquellos que están bajo la potestad de Satanás están en las tinieblas. Y esa potestad de Satanás, esos ángeles caídos, harán lo que sea, no tienen límite, para evitar que el mundo sin Cristo escuche el evangelio, y también hará lo que sea para evitar que tú y yo prediquemos a Jesucristo. También habla de la lucha que es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sigue diciendo el versículo 12 de Efesios 6. ¿Y qué significa? Significa gobernante del mundo, príncipe de esta época. O sea que
Esta lucha es contra el gobernante del mundo, el príncipe de esta era, los príncipes, los que gobiernan este mundo. ¿Y quiénes son ellos? Son seres espirituales también, todos son seres espirituales que tienen el dominio o el poder de gobernar sobre el mundo espiritual que se encuentra en tinieblas. Y estos seres espirituales que tienen ese dominio sobre este mundo espiritual usan el sistema de este mundo para controlar, para ejercer poder. Usan el sistema político, el sistema económico y el sistema social, influyendo sobre las decisiones humanas de muchos de los gobernantes de este mundo. Dos ejemplos solamente. Prohibir la Biblia en los colegios, prohibir leer la Biblia y orar en los colegios. Eso en muchos países ha venido como orden presidencial. ¿Por qué? Porque el presidente quería que ocuparan el tiempo en otras cosas. No, porque esos gobernadores de las tinieblas de este siglo utilizan el sistema de este mundo para cumplir su plan y hacer o lanzar sus ataques. Otro ejemplo, introducir a la fuerza en los colegios con los niños desde casi que preescolar, introducir a la fuerza la ideología de género. Ha pasado también en varios países. En nuestro país casi sucede, y gracias a Dios por su misericordia que no lo permitió. También estos gobernadores de las tinieblas de este siglo utilizan las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Utilizan esas cosas que están en el mundo para lanzar sus ataques, para hacer que los creyentes, el cuerpo de Cristo, nos hagamos esclavos de este mundo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15 y el versículo 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, estos gobernadores de las tinieblas de este siglo, además de utilizar el sistema de este mundo, utilizan las cosas que están en el mundo para lanzar sus ataques, con el propósito de convertirnos en esclavos de este mundo y su sistema, siendo libres porque Cristo nos hizo verdaderamente libres. Pero el propósito de ellos es esclavizarnos a este mundo. Apartan también cada vez más al mundo sin Cristo para que no quieran el temor de Dios, para que aborrezcan el temor de Dios. Ese es el propósito de ellos. También el versículo 12 dice que esta lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son estas huestes espirituales de maldad? Son, una vez más, seres espirituales, ángeles caídos, demonios también. Pero la característica especial, el rango especial de ellos es que permanecen activos en la batalla espiritual con todo su poder cruel y destructivo. Operan desde las regiones celestes, es decir, desde los cielos, para atacar en cualquier momento y de cualquier manera. Recordemos que los cielos o esas regiones celestes de las que habla el versículo 12 se refiere a los tres cielos. El cielo mismo en donde está la morada de Dios y sus ángeles, los que no se rebelaron, pues allá no operan esas huestes espirituales de maldad, ¿no? El otro cielo es los cielos inferiores en donde están las estrellas y los planetas, y el otro cielo es los cielos, las nubes donde vuelan los pajaritos, el que vemos. Y en estos dos últimos cielos, los cielos inferiores en donde están las estrellas y los planetas, y los cielos en donde están las nubes donde vuelan los pajaritos, ahí es en donde operan estas huestes espirituales de maldad con todo su poder cruel y destructivo, y quieren atacar utilizando cualquier cosa y en cualquier momento. Y coincidencialmente, desde que empezó la cuarentena y todo este nerviosismo mundial a causa del coronavirus, empezaron a salir, ya para un poco, pero empezaron a salir hace casi un mes muchas noticias de objetos voladores, de ruidos en los cielos, de luces en los cielos, en España, en Europa, en varios países empezaron a salir noticias como estas. ¿Y sabes qué? Si
si en los cielos la NASA o las Fuerzas Armadas de los diferentes países han visto objetos voladores no identificados, muy seguramente es esto. No son marcianos ni son naves espaciales, sino son estas huestes espirituales de maldad, ¿m? Que se mueven en los cielos, en las regiones celestes, porque en esas regiones ocurren cosas que nosotros ni vemos ni entendemos, pero allí pasan cosas. El ejército de Satanás opera también ahí para destruir, para lanzar sus ataques a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para impedir que el mundo sin Cristo se arrepienta. Miremos dos referencias bíblicas que nos dejan ver cómo en los cielos pasa algo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Ves? Ahí están los dos bandos, el diablo y sus ángeles. Y Miguel, este ángel de Dios. ¿Y en dónde ocurría esta gran batalla? En el cielo. Y ahora vamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 11 hasta el 14. Dice el versículo 11. Y bueno, Daniel iba a recibir un mensaje enviado por Dios, la revelación de Dios, pero algo pasó en el cielo. Uno de los agentes de Satanás se interpuso para que Daniel no recibiera el mensaje de Dios. Versículo 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado. Aquí quien habla a Daniel es Gabriel, un ángel mensajero de Dios, y le dice: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba eso conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, el ángel del que leímos en Apocalipsis, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Este príncipe del reino de Persia se refiere a Satanás y a sus huestes, oponiéndose a Gabriel para que Daniel no recibiera el mensaje de Dios. Y sabes, lo mismo hace Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Libran una lucha en los mismos cielos contra los ángeles de Dios, para que ni tú ni yo escuchemos la palabra de Dios, para que no hagamos su voluntad, para que el mundo perdido no escuche el evangelio de salvación. Entonces, toda esta lista que acabamos de leer en el versículo 12 hablan del mismo ejército demoníaco, del mismo arsenal y las fuerzas diabólicas de Satanás con sus diferentes niveles y rangos. Todos son seres espirituales, con poderes mayores a los de los hombres, pero inferiores, muy inferiores al poder de Dios. Y por eso, la advertencia que Dios nos hace de qué clase de lucha es la que enfrentamos y contra quién es esta lucha. Y por esto el segundo punto de esta advertencia, prefiero aclarar, el segundo punto, la segunda parte de la advertencia es que solo hay una forma de resistir. La primera parte de la advertencia es: tenemos una lucha, y es lo que acabamos de aprender. La segunda parte de la advertencia es que solo hay una forma de resistir, y es de lo que nos habla el versículo 13, pero eso lo veremos el próximo domingo. Entonces, para concluir, iglesia, estamos en una batalla espiritual, una batalla que es real, y Dios quiere que estemos firmes en esta batalla.
Y para esto, para que podamos estar firmes, además de la instrucción que aprendíamos el domingo anterior, hoy Dios nos hace una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Una vez más lo repito, tenemos una lucha, estamos en una batalla espiritual y no podemos dar papaya porque podemos resultar heridos, podemos caer lastimados, podemos fallarle a nuestro Dios, ¿sí? Entonces esta lucha no es contra las personas, no es contra sangre y carne. Esta lucha no es contra tu esposa, no es contra tu esposo, no es contra tus papás, no es contra tus hijos, no es contra tu jefe, no es contra los empleados de tu empresa, no es contra el presidente, no es contra el alcalde, contra la gobernadora. No, no es contra nadie aquí en nuestra ciudad, en nuestra linda Cali. No, la batalla es contra el diablo y su ejército. Al ser una lucha espiritual, es contra seres espirituales y con ataques espirituales que usan nuestra carne, que ven en la carnalidad del creyente el escenario perfecto, el mejor ambiente para lanzar todas esas acechanzas, todos esos ataques. Sabemos entonces que todo este arsenal del diablo tiene poder, pero un poder inferior al de Dios. Y en nada lo que hemos visto Dios nos manda a atacar. No nos ordena una posición ofensiva, sino una posición defensiva, resistiendo, fortaleciéndonos en el Señor, en el poder de su fuerza, entendiendo que tenemos una lucha y entendiendo contra quién es esa lucha. Es contra el diablo, y recordemos que el diablo es mentiroso y es homicida, y lo que siempre ha usado es poner en duda la palabra de Dios. Necesitamos estar fuertes, fortalecidos en nuestro Señor y atender, recibir a esta advertencia para que podamos permanecer firmes en la batalla. Mira, tal vez hoy, si no eres parte de la iglesia, sino que has venido acompañándonos los últimos domingos, o hoy es la primera vez que te conectas a este servicio en línea y pudiste entender algo del por qué te ha sido tan difícil acercarte a Dios. Entendiste que hay una batalla espiritual y sabes que la has experimentado porque te ha costado mucho trabajo acercarte a Dios. Mira, tal vez también escuchaste y entendiste cómo Jesús, el Hijo de Dios, libró la peor de las batallas porque te ama. Sufrió la muerte y sufrió el castigo de tu pecado porque te ama y porque te quiere salvar y quiere perdonar todos tus pecados. Si hoy estás tú en este punto, yo te pido que tú hables con Dios, que en una oración le digas hoy a Dios que tú eres pecador, que reconoces que eres pecador y que tú le digas que te arrepientes. Pídele perdón en tu oración, pídele a Dios perdón por tus pecados y dile a Jesucristo que lo necesitas en tu vida. Dile a Jesús que le abres tu corazón, que abres la puerta de tu corazón y pídele a Jesús que entre en ti para salvarte, para perdonarte y que te dé vida eterna. Así como la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios, lo que Él te quiere dar si tú te arrepientes creyendo en Jesucristo, lo que Él te quiere dar es vida eterna. Dile eso a Jesús, que entre en tu corazón y que te dé vida eterna. Bueno, cada día nosotros como iglesia, cada día de la semana, también les contaba el domingo pasado, cada día tenemos sesiones de entre 40 y 50 minutos para enseñar la palabra de Dios. Si tú quieres aprender más de la palabra de Dios, si quieres aún profundizar un poco más en esto que te acabo de decir, si te quieres acercar a Él, yo te pido que por favor nos escribas a nuestro correo electrónico que estás viendo en la pantalla, que nos permitas saber que has estado con nosotros, que estuviste hoy con nosotros y te responderemos para escucharte, para saber cómo podemos servirte. Y bueno, iglesia y amigos, a todos les deseo un feliz resto de domingo, que Dios les esté guardando y que Dios esté proveyendo para todas nuestras necesidades. Un abrazo muy fuerte. Soy médico y necesito sabiduría para aliviar el dolor de los pacientes. Soy mamá y mi mayor necesidad es que mis hijos tengan salud. Hola, soy un niño y mi mayor
mayor necesidad es que a mi familia no le pase nada malo. Mi necesidad es valentía para poder superar las pruebas que estoy pasando y superar también las que vendrán. Soy joven y mi mayor necesidad es tomar decisiones con inteligencia respecto a mi futuro. Soy desempleado y mi mayor necesidad es el sustento para mi familia. Yo tengo trabajo, pero mi mayor necesidad es tener salud para poder trabajar. Mi necesidad como joven es llegar a ser exitosa. Soy papá y mi necesidad es tener sabiduría y recursos necesarios para criar y levantar mis hijos. Todos tenemos necesidades. La mía hoy es tener a mis hijas cerca.